Más de 60 millones de mujeres y niñas murieron en el mundo durante 1997 a causa de la violencia del hombre. 2 años en el hospital porque quedé tetrapléjica. Me agredió y quedé tetrapléjica. En Europa y en Estados Unidos, la mitad de los asesinatos de mujeres son cometidos por sus maridos o compañeros. Cada día me encuentro en un sitio diferente y siempre con las mismas amenazas y aparte se trae un testigo, ¿no? 1 de cada 5 mujeres europeas es víctima de actos de violencia doméstica. Los maltratos psicológicos son peor, porque de alguna manera no denuncias, no. ¿Qué tienes que denunciar? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo van a comprender los demás? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo demuestras? En España, y desde 1984, año en que por primera vez se hacen públicas las denuncias a la policía, se produce un promedio anual de 17.000 denuncias por malos tratos a mujeres, llegando a 25.000 en 1997. La sociedad española se sensibiliza, pero a pesar de ello, una mujer sigue muriendo cada 6 días. Y ahora digo que yo debía haberle matado. Y no tuve valor. En 1980, Naciones Unidas reconoce que la violencia doméstica es el crimen más corriente y encubierto de la humanidad. La violencia doméstica se convierte en un problema público cuando la mujer empieza a conquistar la igualdad. Su paulatina incorporación a la sociedad está transformando las relaciones hombre-mujer. En los últimos 20 años, la tasa de actividad laboral femenina ha aumentado un 72%. En España, más de la mitad de los jueces son mujeres, y el avance más espectacular se ha producido en la universidad, donde hoy más de la mitad de estudiantes de carreras no técnicas son mujeres. Algunos psicoterapeutas afirman que muchos hombres empiezan a sentir miedo de la autonomía de las mujeres. La viven como una agresión que cuestiona su supremacía. Según José Jiménez Villarejo, magistrado del Tribunal Supremo, la violencia doméstica empieza a convertirse en un problema público y un fenómeno social cuando la mujer descubre que tiene derecho a desempeñar cualquier papel exactamente igual que el hombre. Esto significa una revolución, no nos engañemos. Significa una revolución que caracteriza este fin de milenio, este fin de siglo y fin de milenio. Y hay muchísima gente que frente a este cambio, que significa un cuestionamiento radical de la situación precedente, reacciona con violencia, con una violencia a veces, o quizá inconsciente, no sabe exactamente contra qué reaccionan, pero reaccionan con violencia. Esto explica que la violencia doméstica en este momento tenga unas características especialmente brutales. Te obligaba a caminar a 4 patas, arrastrada por el suelo, mientras me golpeaba con una fusta. Cuando empezaron las palizas graves estando embarazada de mi primer hijo, las patadas en la tripa, el obligarme a dormir en el suelo desnuda, todo lo que hacía con una tripa de 8 meses, que era un auténtico cabrón, es que no puedo evitar el decirlo, pues yo empecé a darme cuenta de que realmente, o sea, mi vida corría peligro. Inés Moreno tiene 35 años. Vive en Madrid, una de las comunidades con el índice más alto de violencia doméstica de España, junto con Andalucía y Cataluña. Es una mujer emprendedora, inconformista, que paró el reloj de su vida los casi 3 años que estuvo casada con Abdel. Hoy, después de 5 años, Inés ha empezado a recuperar su energía y es capaz de analizar el por qué una mujer fuerte como ella llega a ser sometida y maltratada. Los maltratadores tienen parte del camino recorrido cuando se encuentran con su probable víctima en la vida, porque esa mujer ya lleva detrás una historia de necesidad afectiva, ¿no?, emocional, de autoestima baja, de necesidad de reconocimiento, que a lo mejor otras mujeres no tienen, ¿no?, a ese nivel. Independientemente de que seas una profesional muy cualificada, una persona muy liberal, con una mente muy preparada, muy inteligente, porque además yo creo que yo era mucho más inteligente que él, lo creo ahora.
estaba mucho más preparada, era más culta. El tema es que las mujeres desde muy pequeñas son socializadas para creer que su propio valor lo da el hombre. Y entonces por eso siempre tienden a buscar de una manera u otra un príncipe azul. Eso hace que cuando encuentran un príncipe azul, que nunca es ni príncipe ni azul, tiendan a depositar mucho de la razón, de la experiencia, del saber de la vida en él. A la larga eso hace que entonces él tienda cada vez más a crecer, porque además los hombres tendemos a eso, desde nuestra socialización, a creer que tenemos poder, que tenemos la razón, que todo eso es lo que nos hace valer más. Todo ese proceso a lo largo de los años crea una situación en la cual ella está metida como en un campo de concentración sin saber ni pensar, y esto pasa. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, la violencia contra las mujeres se produce en todos los países, tanto en ámbitos rurales como urbanos, en todos los niveles económicos, independientemente de la religión, raza, estatus social o edad. Es una forma de violencia intersexual sin frontera de clases, aunque cuanto más altas son, mayor es el silencio. Yo puedo decir que hay mujeres diputadas maltratadas. Están representándonos en el Congreso. Pero de la misma manera puedo decirlo, porque en el año 95 lo denunciamos. Y acudimos a la Comisión Mixta Congreso y Senado para denunciar que había responsables políticos que estaban en aquellas cámaras, en la primera y en la segunda, que estaban también en posiciones importantes en gobiernos comunitarios o con responsabilidades locales, que eran maltratadores. Eso está en el diario de sesiones, quiero decir que está en la comisión denunciado. Y sin embargo, no se tomó ninguna consideración con la denuncia, que llevaba nombres y apellidos. Inés estudió filología hispánica y empezó empresariales. Trabajó en una productora de radio y también en una emisora de Madrid durante 4 años. Yo trabajaba en un buen lugar, tenía dinero. Él era un tipo además muy espectacular, tanto en el aspecto físico como en el de preparación. Él trabajaba en una embajada, era el brazo derecho del cónsul y del embajador, hablaba 4 idiomas, era un tipo importante. Claro, a nivel de opinión pública nos enteramos siempre de las clases sociales económicamente más bajas, porque claro, la mujer que no tiene medios económicos es aquella que necesita la casa de acogida para mujeres maltratadas, la que necesita un abogado de oficio, la que no sabe dónde ir, la que no tiene cómo dar de comer a sus hijos. Cierto es que cuando una mujer de nivel económico más alto, que tiene dónde ir a vivir, que tiene su profesión y que no necesita el abogado de oficio, se habla menos, pero yo diría que se da en todas las clases sociales. Establecer el perfil del hombre agresor es complejo. Según los expertos, no se distingue de la normalidad masculina, aunque hay unos rasgos que suelen repetirse. No tiene nada que ver con el enfermo mental. A nivel mental, lo que caracteriza al hombre violento es que no lo caracteriza nada. Es un hombre absolutamente normal. Es decir, que es un hombre que puede tener entre los 20 y los 50 años o 55. Está orgulloso de ser hombre. No de ser hombre fisiológicamente, sino de la masculinidad. Cree que ser hombre es ser importante. Está convencido, aunque no lo diga, que ser mujer es ser menos importante. Cree que si se pueden consensuar las cosas mejor, pero si no se pueden consensuar, él tiene la razón. Y además suele ser un seductor a nivel social. Es alguien que generalmente consigue que hasta la familia de ella lo considere una víctima. Inés hoy tiene claro que el silencio, un insulto o un empujón pueden ser el inicio de la espiral de violencia. El maltrato es pegar una bofetada. El maltrato es estar callado durante horas. No hablar. Y no puedes decir nada, porque como no te hablan, ¿qué vas a decir?
No puedes defenderte. Te elimina todas las opciones. El maltrato es un empujón. El maltrato es decir, eres una inútil que no vale para nada. Y todas las demás gradaciones de maltrato. Que siempre nos fijamos en la prensa o en los medios de comunicación en la paliza total. Pero es que hay pequeños maltratitos que hacen maltratitos gordos. No. Por ejemplo, esconder algo y decir que tú lo has perdido y hacértelo buscar. Y de repente él lo pone en el mismo lugar.